que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, eh, para que estemos sensibles a lo que Dios nos quiere decir esta tarde. Y quiero ayudarles a que nos concentremos, a que pongamos nuestra mente en las cosas adecuadas con las palabras del profeta Isaías tomadas del capítulo 45. Y dice así: Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio a las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti, y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre, y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y traigo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Que es a ese Dios al que servimos, con ese Dios con el que nos encontramos hoy día, a ese Dios venimos a adorar juntos. Así que hagámoslo desde nuestros corazones, hagámoslo en nuestra mente y hagámoslo juntos cantando ahí desde su hogar. Les animo a que cantemos con ánimo la canción que ahora se va a proyectar: Venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria
Bueno, y cuando nos reunimos ante la presencia de un Dios como el que escribí hace poco con las palabras de Isaías, debemos sentir asombro, mucha reverencia, que estamos ante un Dios santo. Por eso cada domingo paramos en este punto para arrepentirnos, para reconocer que Dios es santo y nosotros no. Y debiera hacernos pensar mucho que aún sin salir de nuestra casa, hemos pecado en estos días y no hemos amado a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y eso nos recuerda que cada día necesitamos de Cristo como nuestro mediador. Así que recordemos lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan. Dice, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Les invito ahora entonces que tengamos un momento de silencio en nuestro corazón para pedir perdón a Dios por todas aquellas cosas en que aún sin salir de nuestra casa le hemos fallado. Unámonos juntos ahora en esta oración para expresar de forma comunitaria nuestro arrepentimiento al Señor. Padre amado, confiamos en tu perdón y no en nosotros. El sacrificio de Jesús es nuestra seguridad, su vida, muerte y resurrección, nuestra garantía de perdón. Oramos en su nombre. Amén. Bueno, no sé si alcanzan a captar el ruido de fondo, pero no sé qué está pasando por aquí cerca, pero se escucha mucho ruido y música, así que espero que eso no nos distraiga o no los distraiga a ustedes. A mí me distrae un poco, pero espero que no los distraiga a ustedes y podamos continuar con nuestro servicio de la manera más normal posible. Ya hemos pedido perdón al Señor, hemos cantado, hemos orado, vamos a escuchar la palabra de Dios leída. Y esta tarde va a ser Grisel quien nos va a leer la palabra de Dios desde el Evangelio de Juan 17. Así que, Grisel, por favor, guíanos en la lectura de la palabra de Dios. Bien, hermano, la palabra de Dios se encuentra en Juan capítulo 17, del versículo 1 al 11, y dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, perdón, hasta el 11 nomás. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a orar, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios para que el ciclo de la comunicación con Dios se dé completo. Así que Jean-Pierre nos va a dirigir en las oraciones comunitarias, así que por favor dirígenos. Ya, vamos a orar. Dice, en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Los invito a inclinar sus rostros en señal de reverencia a nuestro Dios. Padre glorioso y magnífico, esta tarde elevamos nuestras gratitudes y peticiones a ti. Gracias te damos, Padre, por el país y la nación en la cual nos has puesto, porque a pesar de nuestro inmenso y profundo pecado, tú nos has privilegiado en un país donde no sufrimos persecuciones por adorar tu nombre. Te damos gracias también porque a pesar de lo malo que es el ser humano, tú nos muestras tu gracia todo el tiempo. Y como dice tu palabra, haces llover para justos y pecadores. Es por esto que te damos gracias también por las lluvias que tuvimos en la semana, ya que tanta falta hacía. Y te aprovechamos de pedir por próximas lluvias, por favor, Señor. También, Señor, te pedimos por las autoridades de nuestro país, para que tú implantes en ellos sabiduría, amor y temor de ti y amor al prójimo. Guíalos, Señor, para manejar la pandemia. Te pedimos consuelo por aquellas familias que han perdido algún ser querido. Sé tú con ellos. También te pedimos por cuidado y fortaleza para nuestro personal de salud, para que puedan cumplir con su labor. Cuídalos, Señor, y permite que no se contagien. Ayuda a las autoridades, Señor, a dirigir nuestra nación y derrama sobre ellos tu gracia y misericordia. También te pedimos por la iglesia local, tanto el Encuentro como Nueva Esmirna, para que tú, en tu gran amor e infinita sabiduría, nos ayudes en estos tiempos difíciles a no perder la comunión con nuestros hermanos. Y te pedimos para que nos ayudes y nos des el tiempo para congregarnos virtualmente. Te pedimos también para que cumplamos con la mínima parte que tú nos pides, que es ofrendar y diezmar. Te agradecemos también, Señor, porque a pesar de ser tan malos y pecadores, tú has guiado nuestras congregaciones y eres el mejor pastor que podemos tener. Te pedimos también, Señor, por aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad dentro de la iglesia Nueva Esmirna o el Encuentro. Sabemos que la familia del pastor Alfredo está delicada de salud. Te rogamos por ellos para que tú extiendas tu misericordia y gracia y los puedas sanar, Padre amado. Te pedimos también por aquellos hermanos que están pasando por alguna dificultad o problema de salud. Sé tú ayudándolos y sanándolos. También, Padre, te pedimos por los necesitados, ya sea económica o emocionalmente. Tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti y en tus planes perfectos. Y también por el deseo en nuestro corazón de ayudar a otros hermanos que lo necesiten. Amén. Oremos por la extensión del Evangelio. Padre amado, tú nos diste el mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones.
Te pedimos, Señor, que pongas el anhelo y el deseo en nuestro corazón de ir y anunciar las buenas nuevas de tu evangelio. Ayúdanos a ser unos verdaderos pescadores de hombres e ir y repartir tu mensaje sin miedo alguno, ya que es la única y hermosa verdad. Utilízanos como instrumentos de tu perfecta creación. Danos valentía y coraje para extender tu reino. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Jean-Pierre. Bueno, en este momento, quizás en nuestras reuniones normales recogeríamos los diezmos y las ofrendas. Así que solo voy a limitarme a animarlos a seguir dando la obra del Evangelio y voy a pedirles que oremos, dando gracias por esas diezmos y ofrendas que van a llegar a las arcas de la iglesia para poder seguir esparciendo el mensaje del Evangelio. Así que oremos. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que tenemos. Y de lo que tenemos, Señor, tú nos ordenas que una porción de eso vaya dedicado a tu reino. Ayúdanos a ser dadores generosos y dadores alegres. Enséñanos a reconocer de esa manera que todo lo que tenemos viene de tu mano y que para nosotros es importante la extensión de tu reino. Gracias, Señor. Amén. Ok, bueno, vamos a continuar con este segmento que hemos incluido últimamente para conocer a los miembros de ambas congregaciones. Y vamos a empezar con Dusan y Flavia. Hola, Dusan, Flavia. Dusan, ahí. Hola, 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 qué lindo verlos ahí, verlos todos juntos. Primero, ¿por qué no nos presentas toda tu gran familia? Con los nombres y queremos saber las edades de tus hijos. Bueno, mi nombre para los que no me conocen es Dusan Gómez, tengo 40 años y aquí se van a presentar mi hijo. Mi nombre completo es David Ismael Gómez Segura y tengo 9 años. ¿Tú? Mi nombre es Aarón Felipe Gómez Segura y tengo 10 años. Mi nombre es Diego Andrés Gómez Segura y tengo 6 años. Y mi nombre es Daniel. Ya, bueno, el más chiquitito es Daniel y mi esposa. Flavia Segura, tengo 35 años. Bueno, en realidad no pregunté por la edad de los niños, pero bueno, gracias por contarnos todo. Así que, bueno, qué linda familia tienes, Dusan, qué tremenda bendición es eso. Y mi esposa se dedica a los niños. Pero y a la además tiene varios hobbies bien productivos ahí, yo sé. Sí. Hace hartas cosas muy productivas. Sí, bueno, yo cuando chico cantaba eso, que me quiero casar con una mujer que sepa tejer, que sepa bordar, y me casé con Flavia. Así que ya teje muy bien y hace. Años y después de los 18 años hasta la edad que tengo he estado en iglesias presbiterianas. Y bueno, mi esposa. Yo comencé a ir a la iglesia a los 4 años aproximadamente. Mi familia no es cristiana, pero sí por medio de una tía me comenzó a llevar a la iglesia cuando yo era pequeña y de ahí nunca más me he alejado. Pero antes iba a una iglesia bautista ya en Temuco. Y después cuando llegué aquí a Santiago, llegué a la iglesia presbiteriana, por medio de Dusan. Ok, bueno, muchas gracias. Y
como lo que más nos interesa es que nos cuenten una razón para que juntos podamos dar gracias a Dios y alabarle. ¿Quieren compartirnos algún motivo de alabanza al Señor, de gratitud, algún testimonio de algo que Dios haya hecho en su vida para que juntos demos gracias a Dios? Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios por, bueno, y también dejarlo como una gratitud al Señor. Lo que estamos viviendo, le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, nuestros hijos están sanos, nosotros también no hemos tenido necesidad de trasladarnos a ningún centro asistencial por ningún motivo, entonces Dios está siendo bueno con nosotros y bueno, y si nos tocara enfrentar una situación así, de tener que estar enfermos, que nos mantenga la fortaleza y la confianza en Él. La verdad que este medio de reunirnos no nos acomoda mucho, la verdad, porque nos cuesta tener a los 4 niños tranquilos frente a un monitor de computador, entonces la verdad que la sufrimos harto, pero bueno, es lo que la posibilidad que tenemos hoy día y ojalá que esto se acabe pronto. Sí, tienes toda la razón, Dusan. Todos queremos que se acabe pronto. Bueno, muchas gracias a la familia Gómez Segura, qué lindo conocerlos un poquito más. Y después vamos a orar por ustedes y por lo que nos han contado. Y la otra persona que queremos conocer es Jocelyn Acevedo. ¿Dónde estás, Jocelyn? ¿Por ahí? ¿Jocelyn? Hola, la familia Silva Acevedo. Eso. Bueno, quiero conocerlos, me encantaría, así que ¿por qué no se presentan con sus hijos, las edades de ellos? Hola, buenas. Para los que nos conocen, somos la familia Silva Acevedo. Mi nombre es Felipe Silva Holguín. Tengo 35 años. ¿Y los niños se van a presentar? Yo llegué a conocer a la señora a través de mi tía Sole, quizás algunos de ustedes la conocen, Solange Valencia. Ella siempre ha ido a la iglesia Nuevas Mismas y ella cuando yo era chica me llevaba a la iglesia. Luego de grande ya no fui más y hace 7 años más o menos, cuando decidimos casarnos, nos acercamos a la iglesia a hablar con el pastor René, quien nos casó en el año 2013 y desde ahí que no nos separamos nunca más de la iglesia. Ok, gracias. Y bueno, ¿algún testimonio de lo que ha hecho el Señor en su vida que nos anima a nosotros también para darle gracias junto con ustedes? Agradecerle por todo lo que nos ha dado como familia. Gracias a él no tenemos mayores necesidades. Siempre lo ha dado todo lo que necesitamos. Y la salud, siempre, todo buena salud y nunca nos ha faltado nada. Y los trabajos que gracias a él, yo trabajo en radio taxi, tengo un radio taxi. Y ha bajado harto el trabajo, pero gracias a Dios no ha faltado. Por lo menos sigo trabajando y eso lo ha sostenido todo este tiempo para sobrevivir. Ok, súper. Manuel, no sé si tú puedes conectar tu micrófono. Te iba a pedir si tú podías orar por estas dos hermosas familias y dando gracias a Dios por los objetivos que ellos han compartido. Ok. Oremos. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Padre Celestial, te damos las gracias por el testimonio de estas dos preciosas familias. Gracias a Dios porque los que les conocemos podemos ver la obra de tu evangelio en ellos, en cada una de sus vidas. Gracias porque ambas familias también te han puesto a ti en el centro de la familia. Tú eres el que les guía, el que los consuela, el que les da el sustento, como ellos manifestaban, el que les cuida. Y también eres tú, Señor, el que les guía en la crianza de sus hijos. Oramos por la familia de Dusan, de Flavia. Señor, te ruego por ella, por sus hijos. Cuídales.
dale sabiduría, Señor, para la crianza de sus hijos. Y en este tiempo, como decía Dusan, dale fortaleza y ánimo, anima sus corazones. Y también paciencia, Señor, para criar a los hijos. También oramos por Sole, Señor, y su familia. Señor, oramos por Jocelyn para que tú la bendigas a ella, a su esposo. Gracias porque en ambas familias, Señor, tú has provisto lo necesario. Oramos por Jocelyn y su esposo para que tú también les des sabiduría para criar a esos dos jovencitos que tienen ahí, Señor. Te ruego por los hijos de ellos, de ambas familias, para que de ellos podamos ver el día de mañana aquellos hombres y mujeres que necesitas, Señor. En este caso son varones que te sirvan y podamos ver los futuros ministros tuyos, a lo mejor presbíteros, siervos tuyos. ¿Por qué no pastores, Señor, que puedan servir en tu reino? Así que derrama sobre sus vidas grandes bendiciones y cuidados en este tiempo y sobre todo de que sean eternamente agradecidos contigo como familia, porque tú les has sostenido hasta hoy. Gracias, Padre Celestial, por este lindo testimonio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Manuel, no apagues tu micrófono y en unos breves instantes, después de la canción que sigue, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y tenemos un invitado que tú conoces bien. Entonces, te voy a pedir que tú nos presentes al predicador de esta tarde. Perfecto. Gracias, César. Bueno, tenemos el privilegio de contar entre nosotros con los hermanos de Nueva Esmirna, ya le conocen la gran mayoría, pero en el encuentro deben ser muy pocos los que le conocen. Y bueno, es un amigo, primero que nada, hermano en Cristo. Nos conocemos hace, no vamos a decir tanto, porque si vamos a decir hartos años, eso no, se nos va a notar, aunque se nos nota, pero nos conocemos hace muchos años con Carlos y realmente estoy contento de poder tenerle entre nosotros. Nos hubiera gustado que hubiera sido presencialmente, pero ya tendremos esa oportunidad. Pero mientras tanto lo vamos a ver aquí online. Bueno, Carlos, él es un pastor presbiteriano, un poco para que le conozcan a aquellos que no sabían de él. Él es de profesión abogado, ejerce su profesión, ¿ya? Y en esa área también nos conocemos por hartas cosas que hemos hecho juntos. Él es pastor presbiteriano de la Iglesia Presbiteriana Nacional, la IMNA, ¿ya? Él pastorea dos iglesias, pastorea la iglesia La Redención en Lo Prado, de la IMNA, y también pastorea como evangelista la iglesia de la IMNA de San José de Maipo, ¿ya? O sea, por eso le decía al principio cuando nos conectamos que a esta hora él podría haber estado en la alta cordillera, ya en San José de Maipo, el día domingo en la tarde. Así que, bueno, él tiene el privilegio de pastorear estas dos iglesias. Él es vicepresidente también del presbiterio de la Iglesia Presbiteriana Nacional, así que tiene harto que hacer en la obra. Pero como dice él, ante todos estos títulos y nombres, qué sé yo, dice, soy siervo por la gracia de Dios. Entonces, bueno, vamos a escuchar de los labios de Carlos Olivares, Pastor Carlos Olivares, el mensaje de la palabra de Dios que continuamos la semana pasada, que es estudiar la primera carta de Pedro. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros, Carlos. Ok, gracias Manuel. Bueno, y así nuestro culto, nuestras reuniones siempre van en un avance, en una progresión, hasta que llegamos al punto central, que es la explicación y la aplicación de la palabra de Dios por medio de un sermón. Por eso nos hemos ido preparando, hemos ido disponiendo nuestro corazón, confesando nuestros pecados, dando gracias, alabando a Dios, escuchando su palabra. Todo eso es parte de la preparación para llegar a este punto, el momento más importante, el punto focal de nuestra reunión, el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a cantar ahora, como último paso para esta preparación, y así ayudarnos a disponer nuestra mente y corazón. Así que, como siempre les digo, de ahí desde su living, desde su dormitorio, donde estén, canten con ánimo esta canción que ahora se va a proyectar, Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos,
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Ok, entonces, Carlos, quedamos en tus manos para que pongas la palabra de Dios. Gracias, amado hermano. Doy gracias al Señor por esta hermosa invitación que me han hecho los hermanos a través del pastor Alfredo. Sean para él nuestras oraciones, para que el Señor lo cuide, lo proteja y le quite esos dolores que significa esta enfermedad, lo mismo que para su familia, que están, yo no he visto, debo reconocer, pero sí he escuchado que produce mucho dolor muscular por la fiebre. Entonces, para él, primeramente, sea el agradecimiento al Señor por este tiempo y la posibilidad hermosa que me da de poder estar con mis hermanos.
Efectivamente yo conozco a algunos, hermano Manuel, lo ubico por hartos años. Perdimos la cuenta ya el tiempo, una vez incluso conversando nos planteamos cuándo nos conocimos. Y la verdad las cosas que yo era muy niño quizás, él era un adulto, y, y lo conocí en la iglesia Esmirna. Un tiempo que estuvimos allá, y fue de gran bendición, y ahí conocí a mi hermano Manuel. También conozco ahí al Pastor Berni, a su esposa, que han sido grandes hermanos que nos han acompañado, y Alfredo, y muchos otros que los hermanos que a veces no los recuerdo porque a veces se distorsiona, pero siempre somos hermanos en el Señor. Y yo agradezco este tiempo, esta invitación tan hermosa que me han hecho. Y debo confesar un poco, y el pastor Alfredo, conociéndome, me preguntó si podía, me dijo, ¿podés, pastor, predicar sobre un pasaje específico? Porque están estudiando la palabra en forma sistemática. Yo siempre le dije, no hay ningún problema. Y me llamó la atención el pasaje que vamos a leer. Es un tema que no importa cuántas veces lo hablemos, no está agotado. Y vamos a hablar sobre el matrimonio, sobre una pieza fundamental de la vida de las familias. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendemos el matrimonio como la base de la familia. La familia es fundamental en la vida de las iglesias. Me alegro de haber escuchado el testimonio de hermanos y de hermanas con sus pequeñitos. Ahí mis hijos ya están grandes, debo reconocerlo. Ya han venido nietos y eso nos ha traído una nueva alegría. Al principio pareciera que los pequeñitos se nos desordenan, pero están tan atentos ellos, tan atentos, que uno no deja de sorprenderse como aparentemente, uso esta palabra entre comillas, pareciera que estuvieran distraídos o correteando, pero ellos están tan atentos a la enseñanza que uno queda sorprendido. Antes de entrar a la palabra, les voy a contar una anécdota, porque a mí no me gusta contar anécdotas, trato de no contarlas dentro del sermón, pero mi hijo Carlitos, ahora yo le digo Carlitos, tiene 28 años, es un hombre ya fornido, trabaja él. Carlos, cuando era pequeñito, un día yo les dije, mire, a mis hijos cuando son pequeños, uno los lleva donde quiere. Yo le digo a mi hijo, ven para acá, lo tomo, o lo agarro en brazo y me lo llevo. Y él me obedece. Y si llora, el problema es de él, que tiene que calmarse y me va a obedecer. Y les dije esto, estaba yo predicando, y les digo a los hermanos, bueno, cuando ya son jóvenes ellos, ya maduran y piensan, ya mi relación no es de arriba hacia abajo, sino que ya tengo que ver a mis hijos de igual a igual. Y tengo que conversar con ellos, tengo que aprender a conversar, tengo que educarme en la conversación con ellos. Y bueno, cuando sean grandes, como ocurre, escuchaba de ahí delante un hermano que hablaba de llevar en las conversaciones que ustedes tenían, o testimonios, de llevar comida, alimento a sus padres, a los más ancianitos. Yo estoy cierto que mis hijos me van a cuidar y pienso que van a cuidar también a mi esposa, así que, porque si llego a la edad anciana, porque los considero que son buenos hijos, son creyentes, son hijos del Señor y han sido formados en esa dinámica. De hecho, hoy día estoy un poquito solo porque mi esposa fue a dejarle a ver a mi suegra, a atenderla, porque ya está viejita ya. Bueno, terminó el sermón, a modo de término de esta historia que me ocurrió, y vamos en el auto. Entonces yo le digo, ya hijo, vamos a ir a la casa. Vámonos, nos vamos a la casa, vamos, súbanse. Y le digo, ya, vámonos, Nancita, ¿qué vamos a almorzar tal cosa? Me dijo Nancita, pollo con papas fritas, supongamos que es su plato preferido. Y mi hijo me dice, papá, yo no quiero comer papas fritas, yo quiero hamburguesas, me dijo. Y yo le dije, no, tú vas a comer lo que la mamá te dé. me chocó, debo reconocerlo. Y me dice, papá, tú acabas de predicar que tienes que hablar conmigo, me dice. Me tienes que mirar de igual a igual. Entonces, ahí aprendí que mi hijo ya había crecido y ya no era las papas fritas y el pollo que nos gustaba con mi esposa, a ella le gusta más que a mí, sino que era, ahora ya entendí que mi hijo ya estaba madurando.
Me dijo, tienes que poner en práctica, me dijo, lo que uno predica, me dijo. Entonces, son cosas que van ocurriendo. Y esto somos familia, mis amados hermanos. Cada familia es distinta. Cada uno va construyendo, el Señor le va permitiendo construyendo en distinta manera. Y eso es lo hermoso del Evangelio y de la familia de Cristo. Y como creyentes, como hijos de Dios, nos sentimos cercanos porque el Señor nos dice que somos una familia. Somos cuidados por el Señor. Y como dijo mi hermano Manuel, yo le escribí pastor por la gracia de Dios, familia por la gracia de Dios, les diría también a cada uno de mis hermanos. Los invito, mis amados hermanos, en este entendimiento de la familia, a que hablemos sobre el matrimonio esta tarde, y los invito a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, y los invito a leer del versículo 1 al versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. La palabra del Señor dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras también habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que usted nos da para poder leer su palabra, aprender de ella. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos cuida y nos protege. Gracias, Señor, porque su palabra es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Le pido, Señor amado, para que usted dirija las palabras, dirija los pensamientos, cuide el corazón, Señor. Por eso, Señor amado, con mayor sigilo, Señor, le pido el mayor de los cuidados para mi vida, Señor, para mis pensamientos, mis palabras, que sea su voz, Señor, la que escuche en nuestros corazones y no las ideas de un hombre, Señor. Perdona mis pecados, Señor, limpia mi mente, mi corazón, Señor, mi espíritu, mis labios, Señor, porque soy hombre pecador, Señor, de labios inmundos, Señor. Por eso, Señor, te pido que tú limpies mis labios, para que sea su palabra, Señor, la que se escuche, la que escuche en nuestros corazones, Señor. Cuídame, Señor, quita toda maledicencia, todo mal pensamiento, toda distracción, Señor, para que sea su palabra la que se entregue a su amado pueblo. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, nos habla del matrimonio. Como les he dicho, no importa cuántas veces hablemos sobre el matrimonio, este no está agotado. Pero normalmente ocurre que leemos equivocadamente o escuchamos equivocadamente la palabra del Señor. Sobre todo en el primer versículo con respecto a las hermanas y los hermanos. A veces las personas piensan y no escuchan o no tienen el entendimiento qué es lo que significa estar sujetas a vuestros maridos. Una vez, de hecho, me pasó en un matrimonio. Me correspondió oficiar un matrimonio. Y oficiamos el matrimonio, todo hermoso, y ya habíamos terminado la cena. Normalmente los pastores tienen la costumbre de terminar la cena, se van para que empiece la fiesta, dicen. Entonces, ya estábamos preparados con mi señora para irnos. Ya estábamos preparados con mi esposa para irnos esa noche ya. Y después de haber comido, nos despedimos los novios, por supuesto. Y se acerca una señora y me dijo, yo no estoy, muy lindas sus palabras, pastor, me dijo.
Y yo me sentí muy contento. Por supuesto, uno se siente agradado cuando una persona que no conoce al Señor. Me gustó como explicó, me dijo, pero no estoy para nada de acuerdo con que usted diga que nosotros estamos sujetos a los hombres, me dijo. Y bueno, me vi obligado a conversar un poquito con ella, a explicarle un poco, pero me di cuenta de algo. A veces no hablamos adecuadamente o no escuchamos adecuadamente. Y esto nos lleva a veces a las faltas de entendimiento de las cosas. El apóstol Pedro, en su carta, y voy a hacer una breve síntesis, ustedes han estado leyéndola, ¿no? Y por lo cual va a facilitar el entendimiento de este pasaje que hemos leído. Comienza en el capítulo 1 hablándole a las iglesias que están dispersas y les dice que ustedes son elegidos, escogidos. De hecho, así lo dice en el capítulo 2, versículo 9 y 10, cuando habla de un pueblo escogido en la nación santa. Dice que ustedes son elegidos por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, Pablo utiliza las mismas expresiones. La gracia del Señor Jesucristo, la paz de Dios sea con ustedes. Aquí es el mismo entendimiento, que sea es la gracia de Cristo, el amor del Padre y la paz del Señor, dice que sean multiplicadas. Y Pedro se dirige a los hermanos en esta carta, refiriéndoles varias cosas sobre el comportamiento de ellos como extranjeros, los dice en esta misma carta, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y los llama a vivir una vida de santidad. Incluso él cita las palabras de Levíticos en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, tal como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Y porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Asimismo nos ha llamado el Señor a ser parte del pueblo suyo, un linaje escogido por Dios. Nosotros no hemos escogido, ha sido el Señor el que nos ha escogido, el que nos ha llamado en su infinita misericordia, en su amor hacia nosotros, sin nada que entregar, porque la salvación sabemos que no es por obra, sino que es por gracia. Por gracia sois salvos, nos dirá el apóstol Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pedro, en la misma línea de entendimiento de que los hermanos son extranjeros y peregrinos, les ha dicho en su comportamiento, les pide, les ruega, yo os ruego, hermanos, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro es muy práctico en su enseñanza, es práctico, es directo en su enseñanza. Nos dice que hay deseos carnales que batallan contra el alma, es el pecado. Y si nosotros pudiéramos pensar qué deseos carnales, sin lugar a dudas, podríamos, sin temor a equivocarnos, podríamos ver, y esto no es un listado que se haya especificado, que sea un listado único, porque nosotros no somos romanistas para entender la palabra, pero Pablo nos enseña en Efesios, nos habla de las obras de la carne, Efesios 5, 19. Y él nos habla que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son pecados de sexualidad, pecados religiosos, pecados sociales, de distintas maneras podemos clasificar. Pero nosotros, ¿qué es lo que es el pecado? El pecado es toda ofensa al Señor, es enemistad, es guerra contra el Señor. Y he dicho que nosotros entendemos la palabra no como un listado de pecados, sino como toda ofensa que hacemos en contra del Señor. Eso nos hace reflexionar permanentemente cómo es nuestro comportamiento. Nosotros no tenemos, mis amados, un listado de cosas buenas o cosas malas que hemos hecho. Nosotros pensamos si hemos ofendido o no al Señor. No digo, esto no está en el listado de pecados que me correspondía, por lo tanto estoy bien. Hoy día no mentí, hoy día hice esto. No es un listado de cosas, sino que
Pedro, al igual que a Pablo, nos dice que os abstengáis de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Y el versículo 2:12 les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí, y ustedes me imagino ya lo han visto en su momento, vuestra buena manera de vivir, es decir, un buen testimonio entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque a los cristianos se les trataba de malhechores, esa es la realidad, glorifiquen a Dios, los vean a ellos como un reflejo de Dios, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La salvación sabemos que no es por obras, sino que es por gracia, hemos dicho, por el amor y la misericordia del Señor. Pero el creyente, el Hijo de Dios, también está llamado a vivir en santidad, a cumplir con la ley del Señor. Y Pedro comienza a señalar tres situaciones, así lo me permito señalar, en las cuales por causa del Señor debemos de someternos. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 2:13, que habla, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a superiores, a los gobernantes, lo entendemos. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El capítulo 2:18 de Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Nuevamente la expresión estar sujetos, que es sinónimo de someterse. Eso significa estar sujetos, significa ponerse debajo de. No en altanería, no en ofensa, sino que dice estar sujetos a vuestras autoridades, someteos a vuestras autoridades. Honrad dice que los criados someterse con todo respeto a vuestros amos. No solamente, escuchen bien, no solamente a los buenos o afables. Hay amos que son simpáticos, hay empleadores que son muy desagradables, sino que dice también a los difíciles de soportar. Muchos de nosotros o muchos de mis hermanos trabajan como dependientes. He escuchado a un hermano que trabaja como electricista, él es dependiente, pero su esposa trabaja en su hogar y por lo que me dio a entender se dedica a cosas artesanales y ella es independiente en su trabajo. Las personas tenemos trabajos dependientes o independientes, pero nuevamente nos dice, en conciencia de Dios debemos someternos también con todo respeto, dice, o estar sujetos a nuestros amos. Y así, el capítulo 3, que es lo que hemos leído, nos dice a sí mismo. Comienza con un adverbio, dice a sí mismo, es decir, de la misma manera. ¿Cuál es la misma manera? Estar sujetos como son a los amos y como son a las autoridades. Es decir, estar sujetos o sometidos, dice en el caso de las hermanas, a vuestros maridos. Y empieza a explicar el por qué. Porque también dice que poniéndose en el caso de hermanas que están viviendo o están casadas con varones que no son creyentes, ellos también son alcanzados y van a creer, dice, serán ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, nuevamente, el mismo caso con respecto a las autoridades, con respecto a los gentiles, que ha dicho en el 2:11, que los gentiles vean, los gentiles, en este caso un marido gentil, vea y glorifiquen a Dios a través del testimonio y de las buenas obras. Pablo no está diciendo, o sea, Pedro no está diciendo a las hermanas que dejen a sus maridos que no sean creyentes, sino que se mantengan casadas con ellos, pero les dice que ellos sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Volveré un poquito más adelante sobre el tema en el ejercicio práctico. También dice, aquí lo que se refiere el apóstol en esta conducta de las esposas, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Y casto significa cuidadosa, y cuidadosa en todo sentido, en el atavío, en la vestimenta. No sea el externo del peinado ostentoso. En la antigua Roma, en el tiempo en que fue escrito la carta del apóstol Pedro, se han visto, y uno puede verlo en las pinturas que hay, o las estatuas que podemos ver a través de la arqueología, que realmente usan peinados bastante ostentosos.
y llenos de adornos de oro y de vestidos lujosos. Esto no ha cambiado mucho tampoco hoy en día. La moda siempre presente. Los adornos de oro pareciera que son los que más nos hacen brillar. Y es una industria que se mueve mucho en el mundo. Y Pedro le dice a las hermanas, miren el interno, el del corazón. Ese es el atavío, la envoltura que la deben de llevar, el del corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Apacible, afable, primero que nada, significa amable, y apacible significa de paz. El Señor Jesucristo nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Recuerdan el sermón del monte en el Evangelio de Mateo? En el capítulo 5 nos ha dicho que bienaventurados, dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ha dicho, bienaventurados los pacíficos, 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, llama a las hermanas a tener una conducta apacible, una conducta amable, afable y apacible, que lleve a la paz. Y esto dice el Señor que es de grande estima delante de Dios. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, cuando comienza su sermón del monte y les dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, también es un llamado para las hermanas, para las mujeres. Bienaventuradas las hermanas, porque ellas son hijas de Dios. Por lo tanto, la enseñanza apostólica corresponde a la misma enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ha dado. Y esto dice, es de grande estima, de gran reconocimiento. Esto es una obra delante de Dios, de grande estima, de gran consuelo delante de Dios. Y por eso, ya ahonda un poquito más el apóstol Pedro, en la enseñanza dice, porque así también se ataviaban, así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Estar sujeta nuevamente es estar sometido, ponerse debajo de. Pero esto no significa una acentuación de esclavitud o de abuso de parte del varón, como también veré un poquito más adelante. Y coloca como ejemplo el ejemplo de Sara cuando obedecía a Abraham, llamándole Señor. De la cual vosotras, dice, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hemos llegado al versículo, en esta breve lectura, hemos llegado al versículo 7, que dice, vosotros maridos igualmente. Y ahí yo quiero detenerme un poquito. La palabra igualmente indica que cierta información o algo nuevo que se va a decir es equivalente o se está añadiendo a otra ya conocida o expresada con anterioridad. Igualmente significa en igualdad, en semejanza. Entonces, si yo leo, por ejemplo, con respecto a los maridos, uno puede tener una lectura del versículo 1 al 6 que es larga, pero si yo les digo a mis hermanos que vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, y llevo esta expresión a la expresión igualmente, a mí me concuerda, y los invito a que reflexionemos en el Señor en este sentido, vosotros maridos igualmente están sujetos a vuestras esposas, están unidos. Y esto es novedoso, yo sé que algunos, porque muchos se sienten, yo soy el varón, ¿no es cierto? He-Man, Superman. Pero aquí el Señor me está diciendo algo distinto, me está diciendo de someterse. Pero el sometimiento, yo quiero reflexionar en esto, significa el amor del Señor. No son, el Señor ha creado a Adán en Génesis, nos enseña la palabra, creado de la figura de barro, sopló aliento de vida y fue un ser viviente, dice la versión del año 60. A mí me gusta la versión del año 1906, porque me dice fue un alma viviente. Pablo recoge esta enseñanza de Cristo, el nuevo Adán, un viviente. Es el nuevo Adán, el viviente, el que nos da vida.
Y yo les digo, hermanos, cuando el Señor ha creado al hombre y a la mujer, les ha dado funciones distintas. No es para que el hombre menosprecie a la mujer, ni el hombre, ni la mujer menosprecie al hombre, sino que es una relación equivalente de amor y de compromiso mutuo. Muchas personas dan entendimiento, y sobre todo movimientos feministas y antibíblicos, consideran que cuando la palabra dice sujeta a vuestros maridos, se escandalizan, pero no leen lo que nos dice el versículo 7, que nos tenemos que someter unos a otros, tal como el criado se somete al amo, tal como nos sometemos a las autoridades. Hoy en día, delante un hermano recordaba, vivimos en un momento de tensión, y la tensión está dada precisamente en que no nos queremos someter como sociedades a las leyes, a las autoridades. Nos sentimos libres de cada uno pensar y hacer como quiera y como desea. Y es precisamente el matrimonio un estorbo para aquellos movimientos o aquellas ideologías que piensan que nosotros no tenemos por qué estar sometidos. Y vivimos en una situación de tensión. Por lo tanto, cuando la palabra me dice a vosotros maridos igualmente, me está colocando en una situación de mirar a lo que ha pasado, a lo dicho anteriormente. ¿Y qué es lo dicho anteriormente? Que también mi conducta tiene que ser casta y pura. ¿Por qué el marido no puede tener una conducta casta y pura? ¿Que acaso eso está dicho a las mujeres? ¿Está dicho a que los maridos no pueden tener un espíritu afable y apacible? Pedro no está disociando, y muchas veces se ha entendido mal este pasaje porque hacemos como una distinción, esto es para las mujeres y esto es para los hombres. Y la palabra es integral. Y el adverbio igualmente significa de la misma manera. El Señor le exige al varón y demanda del varón, y Pedro les ruega a los hermanos que también tengan una conducta casta y respetuosa. Y las hermanas tengan también una conducta casta y respetuosa en el Señor. Porque también hay varones que están casados con hermanas que no son creyentes. ¿O ustedes piensan que solamente las mujeres estaban con no creyentes? El entendimiento a sí mismo, igualmente, es la forma como el Señor le está diciendo a los varones su rol que deben de cumplir para con sus esposas y las esposas con su esposo. Yo no estoy entrando a los roles que vamos cumpliendo, lo voy a decir un poquito más adelante. Quiero que pongamos énfasis en eso, estar sujetos a vuestros maridos, igualmente maridos, estar sujetos a vuestras esposas. Vivir con ellas sabiamente, les dice. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Dando honor a la mujer, miren, dando honor a la mujer. ¿Por qué el varón le debe dar honor a la mujer? Porque está sometido, pues. Y no estoy hablando del concepto vulgar que usamos en nuestros chistes de hacer cosas, sino porque nos sometemos a ellas. Yo rindo honor a mi Dios, rindo honor a mi Señor, y debo de rendir también honor a la mujer. Y nos dice como a vaso más frágil, como una pieza preciosa y de mucho cuidado. Y agrega algo más, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mis amados hermanos, hay un principio en el matrimonio de unidad, de matrimonio o cónyuges. Cónyuge significa la palabra conyugo, bajo un mismo yugo. No hay un buey más alto que el otro, ni un buey más adelante que el otro, sino que caminan juntos para tirar bien la carreta. Eso es un conyugo, con el mismo yugo. Somos diferentes, hombres y mujeres, pero somos diferentes para ser bendecidos según el plan de Dios. Cristo usa este ejemplo. Él es el ejemplo de la alegría y la comprensión de Cristo para con su iglesia. Los varones tenemos que aprender a ser alegres y comprensivos, tal como Cristo lo enseñó para con su iglesia. Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 2 y capítulo 2, versículo 5, nos exhorta
al mismo sentir que hubo en Cristo. Dios es un Dios de orden. Y lo vemos a través de nuestras alabanzas, nuestras autoridades, lo que acabamos de ver cuando Pedro llama a someterse a las autoridades, Pablo también lo hace en Romanos, en Tito. Cuando en el libro de Josué se habla del reparto de las tierras, Dios es un Dios de orden. Y el matrimonio forma parte del orden divino de Dios. El apoyo del esposo tiene que ser efectivo, de protección y de cuidados. Debemos de aprender a mirarlas a ellas, a nuestra esposa, y saber cómo debo cuidarla y protegerla. Corresponde también la buena actitud. Una buena actitud es la misma que Cristo tiene para con el Padre, fue obediente al Padre. Y no culpando a su esposa de sus fracasos, sino uniéndose, como a ella como ayuda idónea y él como un apoyo para su esposa. Las hermanas tienen una característica que los varones no tenemos. Ellas tienen profundos vínculos emocionales y una gran percepción de las cosas. Y créanme que es verdad. Yo siempre digo, yo tengo 5 sentidos, mi esposa tiene 6 sentidos. Y eso me llama a pensar por su maternidad, por su cercanía con los hijos, por el conocimiento que ella tiene. Me puede ver, me puede escuchar y sabe que algo me está pasando. Algo me está ocurriendo. Años atrás tuve un accidente, me recuerdo, y por la forma de hablar por teléfono me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurrió? Y le dije, nada, Carlos, dime qué te ocurrió, me increpó ella. De hecho, se enojó mucho conmigo porque no le dije inmediatamente, yo no quería preocuparla. Hasta el día de hoy me cuesta poder justificarle, tuve un accidente, pero no te preocupes. Yo no quería que ella sufriera. Los hombres pensamos así las cosas más simples. Pero yo los llevo, mis amados hermanos, en esta tarde a aprender a vivir una vida de sumisión mutuos y de cuidados mutuos. Ser sumiso significa obedecer a la palabra del Señor. Nosotros nos sometemos a la palabra del Señor. Ninguno de nosotros podría pensar que no está sometido a la palabra del Señor, un creyente, un hijo de Dios. Es la actitud del siervo, del buen siervo que el Señor demanda de nosotros. Vivir bajo el matrimonio, bajo el manto del matrimonio, es también considerar que vivimos bajo principios divinos, haciendo viva la palabra del Señor. Hay una adecuada, tal como nuestra hermana nos leía en Juan 17:3, el Señor, para que ellos te conozcan, dice la palabra. Tenemos que aprender a tener matrimonios útiles y fructíferos. No puede haber un matrimonio útil y fructífero si hay disociaciones. Compartir los triunfos y los fracasos. A veces los varones, como me ocurre muchas veces, pienso que mi esposa quizás no vaya a entender estas cosas. Los problemas económicos pueden ser, o problemas de otro índole. Debemos de aprender a apoyarnos en ellas como ayuda idónea. Aprender a vivir con toda diligencia, con todo cuidado. Porque si nos dice que debemos de guardar su palabra. Nos ha dicho Juan, no solamente anunciando nuestra fe, sino vivir conforme a lo que nos manda el Señor. Eso es vivir en santidad. Conozco el mandamiento y debo aplicar el mandamiento. Pablo nos dirá que el Señor Jesucristo es el que nos da la fortaleza, el que nos limpia del pecado. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy importante dentro de los matrimonios para mis hermanas y para mis hermanos, que es vivir bajo la palabra, bajo la tutela de la palabra, vivir bajo el conocimiento de la palabra, orar y vivir en comunión. Vivir en comunión es estar juntos, a veces y también unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo entendimiento de las cosas, porque somos santificados en la verdad. El Señor Jesucristo nos ha dicho, somos santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Mis amados hermanos, también pienso y reflexiono muchas veces en cuál es mi paciencia para con mi esposa. O mi esposa, las esposas también deben pensar cuál es mi paciencia para con el esposo. Eso se llama dominio propio, la prudencia. Eso es fruto del Espíritu. El afecto fraternal de hermanos, el afecto conyugal. Que nuestras conversaciones sean
contacto y delicadeza. Ya te lo dije, ahí está. Contacto, con cuidado, sabiendo qué cosas la pueden ofender, qué cosas la pueden amargar, qué cosas no le van a gustar. Y eso no vivir en forma cínica, sino que es entender lo que es el amor. El amor, mis amados hermanos, no solo son sentimientos, porque los sentimientos pasan. No tampoco no actúo, el amor tampoco es actuar cuando me beneficio o me siento bien. Me siento bien, por eso estoy contigo, me siento mal, ya no te quiero, no es así. El amor sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo sentimiento. El amor trasciende esos sentimientos. El amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Y el amor sobrepasa las diferencias. El amor es mucho más que un contrato civil, el matrimonio es mucho más que un contrato civil. Es un acuerdo de voluntades del varón y su esposa. Es un compromiso exclusivo y excluyente. Exclusivo porque yo me comprometo para con mi esposa, que ella es la única, y excluyente porque ya no habrá otras. Imagínense, no habrá otras. Es mi esposa. Y mi esposa también, en el mismo ámbito de ese amor mutuo, es exclusivo y excluyente. Eso no significa que sean egoístas, sino que el amor pleno de ella es hacia mí, mi amor pleno es hacia ella. Es un acuerdo, un compromiso de caminar juntos. Hermanos amados, qué importante es para los creyentes tener ese entendimiento, caminar juntos. La santidad se mide en el amor. El amor es la marca del cristiano. La santidad, mi caminar en la vida como hijo de Dios, el caminar en la vida como hija de Dios. Yo animo a mis hermanos y a mis hermanas que reflexionemos en torno a lo que el Señor nos está diciendo. La psicología o la sociología, podríamos hablar de muchos problemas. ¿Dónde hay problemas? Dicen. Hay problemas en las comunicaciones, hay problemas con los hijos, hay problemas en lo económico, hay problemas en la afectividad, en la sexualidad. Y siempre, para análisis, podemos encontrar muchas cosas. Pero nuestro soporte, mis amados hermanos, está en la palabra del Señor, en la Biblia. Un día, cuando era joven, pensaba yo, me compré un libro, cómo aprender a enseñar a los hijos, y encontré uno muy bueno, que se llama, y todavía lo tengo por ahí, se llama Cómo amar a tus hijos en un minuto. y yo me lo leí, me lo devoré porque estaba ansioso, era padre nuevo en ese tiempo. ¿Cómo podía controlar a mi hijo? Decía yo. Veía eso. El resumen es que lo abrazara. Abraza a tu hijo, hermano. Quiérelo. Pero sobre todas las cosas piensa que tus hijos forman parte de esa relación hermosa que el Señor te ha dado. Yo no conozco a mis hermanos, por eso me siento con cierta libertad de poder decirles. Si estás conviviendo, hermano o hermana, yo te invito a que fortalezcas tu relación. Habla con tu pastor. No lo veas como algo malo. El mundo, la sociedad hoy día nos dice, no, tienen que convivir, tienen que estar, son libres. Total, nosotros nos amamos, no hay ningún contrato. Yo les digo para cosas más simples. Comprarse un auto, por ejemplo, tú firmas un contrato. El matrimonio no es un contrato, no es un papel. Y mi hermana, mi hermano, si tú estás separado, el Señor también te está hablando a ti. Perdonar. Perdonar a aquel que te ha hecho daño. Mirarlo con los ojos de Cristo. Con misericordia. Aferrarte a Cristo. Sinceramente es complejo este tema, porque a veces nos cuesta someternos. Yo soy muy rebelde, tengo mis propias ideas, mis propias lógicas, pero el Señor me dice, sométete a tu esposa en amor, cuídala y protégela. A mi esposa le dice que tu ornato sea el del Señor, un corazón puro,
un corazón contrito y humillado. Mis amados hermanos, delante le pedí a mi hermano, ¿cómo se llama? El hermano operador, ¿cómo se llama? Para que les voy a mostrar un acróstico que no es mío, pero es del amor. Y lo encontré muy interesante. Amor significa atender, y ahí lo están viendo en sus pantallas, espero. Dice, atender con delicadeza las necesidades, los deseos, las metas y sugerencias de nuestro cónyuge. Amor, a ver dónde está, ahí está, ¿se ve bien? Ahí está. Dice, mostrar significa a su cónyuge con hechos que usted le da el valor que tiene como persona amada. Sea hombre, cónyuge es palabra común, sea hombre o mujer. Muestra a tu esposa, muestra a tu esposo con hechos concretos, que tú les das el valor que tiene como persona amada. Otorga el perdón. Debemos estar dispuestos a otorgar el perdón constantemente por las fallas y pecados cometidos. Yo digo, la iglesia es la comunión del perdón, el matrimonio, la familia es la comunión del perdón. Reiteradamente también debemos expresar con palabras y acciones nuestro cariño y aprecio a nuestros cónyuges. Puede ser que tenga, voy a ampliar, que tenga un Mercedes-Benz. ¿Quién no quisiera tener un vehículo así grande, no es cierto? Bonito. Pero puede ser que otro tenga una citroneta. Pero si no tengo benzina que echarle al Mercedes-Benz, no me sirve de nada. Prefiero una citroneta, un concepto más antiguo, a mi citroneta que le puedo echar benzina. El benzina es el amor diario que nosotros le damos a nuestro matrimonio, al levantarnos, al acostarnos en todo momento. Ser agradecidos del Señor. Y concluyo, mis amados hermanos, invitándoles, tal como el apóstol Pedro invitó a la iglesia, a vivir en la gracia del Señor y la paz. Les decía al pastor, hermano Manuel, pastor por la gracia de Dios, mi matrimonio es que esté bajo la gracia de Dios. No hay nada que escape a la soberanía del Señor. Y si hay dificultades esta tarde, mi amado hermano, el Señor te está llamando a que hables con tu esposa, a que sinceres esas situaciones difíciles, que conversen. Hay hermanos, hay pastores que se han preparado y están capacitados. Y está el Espíritu Santo sobre todas las cosas, el que esta tarde te dice que hables con tu esposa. El matrimonio significa fidelidad, el matrimonio significa seguridad, el matrimonio significa ayudas mutuas. Qué lindo es cuando vuelvo a mi hogar, qué lindo es cuando vuelvo a mi casa y me doy cuenta que mi esposa me está esperando. Qué alegría saber que mi esposo está volviendo al hogar. Que la gracia del Señor nos acompañe en todo momento. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, damos porque usted nos cuida, Señor, y nos protege. Gracias, Señor, porque usted, Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque usted es quien derrama su bendición sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a su palabra y saber que todas las cosas usted nos ha dicho nos ayudan a bien. El matrimonio, esa institución que usted ha creado, Señor, no el hombre, sino usted, Señor, es una bendición para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por las esposas. Gracias, Padre, por los esposos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables el corazón de aquellos que están alejados, quizás, Señor. Yo no los conozco, Señor. No lo sé, no conozco sus corazones, pero sí tú, Señor, los conoces. Tú, Señor, sabes quiénes son. Tú sabes, Señor, qué es lo que piensan, qué es lo que tienen en su mente, en su corazón. Tú conoces lo más profundo nuestro, Señor. Yo te pido, Señor, que esta tarde, Señor, mis hermanos que están casados renueven esos votos, Señor, de fidelidad, de amor y de cuidado, Señor. Yo te pido, Señor amado, que por favor, en tu palabra, Señor, tú bendigas y cuides, Señor, a las familias, Señor. Aquellos que están viviendo situaciones difíciles, Señor, yo te pido tus cuidados.
aquellos que están viviendo situaciones difíciles en su vida, Señor, tú llénalos de perdón y de cuidado, Padre. Bueno, gracias, Padre, porque tú, Señor, hablas en nuestra vida, hablas en nuestro corazón. Señor, perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, aquellas cosas que hemos dicho mal, que hemos obrado mal. Y tu palabra, que es fiel, Señor, nos llena siempre de cuidados y de protección. Gracias, Señor bueno. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros, por tu tiempo. Y así ya estamos llegando casi al final de nuestro tiempo juntos online. Vern, te veo ahí junto a Lina. Te voy a pedir que justo después de terminar la canción que vamos a cantar ahora, tú por favor nos pidas con la bendición. Entonces les invito a que nos dispongamos ahí desde nuestro hogar, participar cantando esta canción que se va a proyectar, Dios de pacto. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.
hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos cantado acerca del Dios de pactos, así que ahora tomemos unos minutos para acercarnos ante su trono y para despedirnos con su bendición. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio de poder juntarnos por este medio. Señor, hermanos y hermanas, cristianos y cristianas a través de todas las partes del mundo, Señor, desde China hasta aquí en Chile, Señor, nos hemos estado juntando a través de Zoom o a través de WhatsApp o lo que sea, Señor. Gracias por esto, gracias por tu palabra. Gracias que aunque no podemos escucharnos cantando, Señor, al menos tenemos el privilegio de leer, de repetir estas palabras, de cantar estas palabras tan lindas. Y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios de pactos. Tu pacto de redención que hiciste entre las tres personas de la Santísima Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, para redimir, para salvar a tu pueblo, a tu gente, a tus predestinados, elegidos en el pueblo de Israel y también entre todos los gentiles, quienes somos nosotros. Gracias por estos pactos, Señor, que tú hiciste con distintas partes a través de la historia. Y también, Señor, un pacto que hacemos nosotros como marido y mujer, Señor. Gracias por este pacto tan precioso, Señor, que refleja la relación entre Dios, Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, Señor, una relación íntima, una relación de mucho amor. Gracias por lo que el pastor Olivares nos trajo esta noche, nos enseñó. Te pido, Señor, que nos sometamos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Señor, te pido que como matrimonios en distintas situaciones, Señor, en distintas casas, ante parientes y vecinos, Señor, que seamos fieles a ti, así como lo fue Sara con Abraham y Abraham con Sara, así nosotros queremos serlo también. Te pido, Señor, que nuestro pacto de matrimonio sea tan grande hoy como lo fue el primer día en que lo hicimos. Señor, esta tarde nos queremos terminar sin interceder por el pastor Alfredo Cornejo y por Yesenia, su esposa, sus hijos, por Josué, Señor, que parece que también está sufriendo y a pesar de eso está haciendo todo lo posible, Señor, para que este servicio funcione. Gracias por eso. Por Lilonka, Señor, y no sé, Señor, si Dagoberto u otros están también comprometidos con esto, pero te pido que tenga misericordia de ellos, que los sanes, Señor, que les des energía, que les quites el dolor, y Señor, que esto no sea nada serio. Te pido, Señor, que sanes completamente todas esas familias, Señor, en ese hogar. Pedimos, Señor, tu gracia y tu cariño para con nosotros, todos nosotros. Y, Señor, como Pablo pidió y dijo a Timoteo, lo decimos nosotros esta tarde, que Dios, el Padre, y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Amén.